Bueno, retomamos con el último panel de la mañana de datos abiertos, transparencia y acceso a la información pública. Convocamos al escenario a la moderadora Tania da Rosa, quien va a presentar a los ponentes. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Es un placer realmente poder recibir a Julieta y a Bernardo, que ahora les voy a presentar como corresponde, en Uruguay, y bueno, y compartir el panel con mi compañera y colega Mariel. Mi nombre es Tania da Rosa, trabajo en AGESIC, en el equipo de la División Gobierno Abierto, y voy a estar moderando este panel que va a abordar como temas los datos abiertos, la transparencia y el acceso a la información. Nos acompaña, como decía, Bernardo Navarrete Yáñez, que es consejero del Consejo para la Transparencia de Chile y profesor asociado del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago de Chile. Es doctor en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de la Universidad Complutense. También María Lorenzo, que es asesora jurídica de la Unidad de Acceso a la Información Pública, también es docente, es doctora en Derecho y Ciencias Sociales y es profesora adscripta del Derecho Constitucional por la Universidad de la República. Y Julieta Escurria, que tengo entendido que también es abogada y coordina el programa de Justicia Fiscal de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia de Argentina. Hoy de mañana estaba pensando justamente cómo darle un marco común a las presentaciones que venían en este panel y se me ocurría justamente y reflexionaba, ¿no?, sobre cómo la agenda del acceso a la información pública ha venido evolucionando en estos 20 y pico de años que llevamos de este siglo, ¿no? Si uno mira a principios del siglo XXI, en América Latina no teníamos países que contaran con una ley específica de acceso a la información pública. Fue a partir del año 2002 que este escenario comenzó a cambiar con las primeras leyes de México, Panamá, y luego en los próximos 15 años tuvimos un proceso de adopción sucesivo de leyes de acceso a la información pública en la región, ¿sí? En estos primeros años, nuestra agenda estaba muy focalizada, ¿no?, en el reconocimiento del derecho, en contar con órganos garantes, en contar con excepciones, ¿sí? Esa era la agenda quizá principal, ustedes me dirán si no es así, de esta cruzada de transición de la cultura del secreto a la cultura de la información. Pero contábamos con órganos garantes, con excepciones, contábamos con mecanismos para el ejercicio del derecho, pero cada vez era más evidente que para que el acceso a la información pública contara o pudiera desempeñar ese rol instrumental que siempre dijimos que tenía, que fuera realmente una herramienta, una precondición para el ejercicio de otros derechos, faltaba todavía mucho, ¿no? Y entonces allí fue la agenda en la segunda década, empezó a articularse, a expandirse con otras agendas. Trabajamos en la producción de información, teníamos que producir más información para las políticas públicas, para el ejercicio de otros derechos y hacerla disponible. Trabajamos en cómo los formatos, ¿no?, en cómo hacer que esa información estuviera disponible y pudiera ser utilizada, ¿sí? Y también empezamos a ver cómo aprovechar la transformación digital para justamente potenciar el acceso. Y justamente de lo que vamos a estar hablando en este panel es de esas herramientas que tratan de capitalizar la transformación digital y ver cuál es el impacto que esto ha tenido a partir de 3 casos de Chile, Uruguay y Argentina. Y también un poco intercambiar, si les parece, sobre los desafíos, ¿no?, que esta inclusión de herramientas digitales trae aparejado, ¿no?, la brecha digital y otra cantidad de cuestiones asociadas. Así que, sin más, Bernardo, te paso la palabra a ti para que puedas compartirnos tu experiencia. Bueno, yo traje una lámina, así que me voy a centrar en ella. Estupendo. Bien, la idea aquí es básicamente continuar lo que estaba planteando Dania, es decir, que tenemos en los datos hoy día si nos ponemos a navegar en el portal de transparencia de Chile. Y la lógica de
tenemos un avance sustantivo de la definición del punto de vista del derecho, como tal, pero muy poca evidencia respecto de los costos de la implementación, o lo que algunos autores ingleses llaman la tiranía de la transparencia, es decir, cuánto le cuesta a un municipio, a una gobernación, a un servicio específico, implementar la ley. Entonces, lo primero que tenemos, para que ustedes tengan el contexto... Perdón, nos piden por las intérpretes si puedes acercarte... Ya, a lo mejor, ¿no? Sí, pues falta práctica. Así que, bueno, nosotros tenemos básicamente 3 leyes, que es las que se operacionalizan los portales nuestros, por defecto la ley de transparencia, la ley de lobby y la ley de probidad. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Consejo para la Transparencia de Chile? Primero, disponibilizar esa información al público y cautelar que los portales sean accesibles en tiempo y forma. Entonces, si uno quisiera navegar en datos y producir investigación por evidencia, tendría 3 grandes líneas analíticas, es decir, una más global, una más centrada en la importancia del control de la opacidad de las reuniones de la autoridad y el conflicto de intereses o juego de intereses en distintos actores políticos, y por supuesto la probidad, que es básicamente disponibilizar al público declaraciones de intereses, patrimonio o cualquier otra información que nos permita a nosotros tener conocimiento sobre cuál es el nivel de ingresos, capital, etcétera, que tengan quienes dirigen el país. Entonces, yo voy a centrar mi análisis en lo que llamamos el Infotransparencia, que es el portal, como les comentaba recién. Nosotros tenemos que considerar además que en Chile uno puede entrar directamente a la información pública de órdenes de compra, que es lo que llamamos Chile Compra, que es finalmente el portal de transacción de compras del Estado, que probablemente sea el que más información genera hoy por hoy y el que más nos interesa efectivamente respecto del control y la evaluación del gasto público. Y, por cierto, el Servicio de Impuestos Internos. Dicho eso, en la lógica de tirar los dados, digamos, ¿quién nos entregan los números hoy por hoy en el portal nuestro? Primero, que el aumento de solicitudes de información y acceso ha sido sustantivo en el tiempo. Nosotros inauguramos el portal de transparencia en abril del 2013, así que ya tenemos 10 años para hacer estudios longitudinales. Si uno mira la serie temporal, nosotros pasamos de 596 visitas cuando lo inauguramos en el mes de abril. Digo, lo inauguramos, yo no estaba en la institución en ese minuto, digamos, pero se inauguró en 2013 y tenemos un pic de 703.524 visitas en marzo del 2023. Ahora, ¿qué empezamos a observar? La estacionalidad. Y la estacionalidad centrada en el mes de marzo. En el mes de marzo en Chile, como se le ocurrió en un estado unitario, digamos, y con las características nuestras, empieza la actividad central. Hemos pasado las vacaciones de enero y febrero, y en marzo entendemos incorporación de todos los estudiantes y los distintos actores políticos empiezan a programar su oferta electoral o política según corresponda. Entonces lo que estamos empezando a ver es qué pasa en estos meses, qué se está demandando en términos de estacionalidad, porque finalmente si ustedes lo miran como gráfico, si lo miran en una tendencia suavizada, digamos, eso ya está. Y la estacionalidad en general está evidenciada, digamos. Entonces, aquí lo que queremos ver es las variaciones. ¿Qué explica esto que se está solicitando? Lo otro que empezamos a aprender es que nosotros podemos hacer correlaciones fuertes. En particular, y solo aquí voy a centrarme en el año 2015. Aquí hay una trampa, por supuesto. Nosotros implementamos el portal en 2013, que sería la unidad 0, y obviamente el 2013 pasamos de 58.000 a 355.000, es decir, un aumento del 505%. Pero si nos concentramos en la varianza 2014-2015, cómo pasamos de 355 a más de 1 millón, entramos al tema de la importancia de informarnos a propósito del contexto político. Si uno asocia los números a la revisión de prensa por mes, se va a empezar a dar cuenta que en Chile, a esa fecha, el caso Cabal, que puso en cuestión fuertemente a la quien era presidente en ese minuto, Michelle Bachelet, a propósito de una situación en la cual se había involucrado a su hijo, la denuncia también del caso Penta, que es un sistema financiero de bancos, digamos, el uso de boletas, etc. El caso de Soquimich, que es la gran empresa del litio, manejada por el yerno de Pinochet, y empiezan a producirse lo que nosotros empezamos a conocer no sin particular preocupación, los casos de corrupción o de financiamiento irregular de las campañas en Chile.
Entonces, eso tiene por efecto, como suele ocurrir en Chile, que el sistema político y el sistema legislativo reacciona rápidamente a la coyuntura y se crea una agenda legislativa de probidad. La seguimos trabajando hoy día, muy asociado a la coyuntura del país. Esta es un poco la muestra que ustedes pueden del viernes 3 de abril del 2015. Esto copó después algo que no estábamos acostumbrados en Chile, que finalmente quienes, en el caso Penta, que con financiamiento regular desde el sistema financiero se lucraron, no pudieron estar, terminaron en clases de ética, no en prisión, donde deberían haber estado. Y bueno, pero esto nos va a ir poniendo un contexto de que la política sí importa a partir de los datos. Después, hay una correlación entre las visitas al portal y la cantidad de solicitudes de acceso a la información. Algo que es importante recordar que en el modelo chileno cualquier ciudadano puede pedir la información sin identificarse. Patricio Donald puede pedir toda la información que quiera en el sistema chileno y no tener problemas para que se le responda. En el sistema europeo y otros países debo identificarme y en algunos casos, si es periodista, como nos ocurrió, como suele ocurrir en algunos países en Europa, tengo que mandar mi título para demostrar que estoy investigando algo que se entiende de la opinión pública. Si ustedes miran, la relación visitas-solicitudes, por cierto, es evidente que visitar no es solicitar, pero para nosotros es importante que mantenemos, ¿no es cierto?, en términos numéricos, una relación cercana al 5%, pero el número de visitas es sustantivo, al punto que ya en el 2003 estamos en 254.000, y por lo tanto probablemente ya vamos a superar con mucho lo del 2022. Entonces, aquí la pregunta es, ¿en qué son distintos aquellos que ingresan al portal para averiguar, conocer, respecto a aquellos que terminan haciendo una solicitud en concreto? La correlación es fuerte porque lo que a nosotros nos importa en perspectiva longitudinal es que en alguna medida hay una constante. Y eso desde el punto de vista del impacto lo tenemos que empezar a evaluar y creo que también habla de la robustez del sistema respecto de disponibilizar datos. Ahora, ¿para quién es este portal? ¿Quién lo usa? Si ustedes se fijan, cerca del 60% de quienes están usando el portal en Chile son menores de 40 años, cercano al 60%. Su nivel educacional es universitario y de posgrado. ¿Y por qué universitario? Los grandes demandantes en Chile también relacionan mucho con sus tesis. Todos estos profesores universitarios que nos dedicamos ahí a dirigir tesis de pregrado y posgrado, estamos usando fuertemente el sistema para generar datos, que es otro problema no menor, digamos, en qué medida el abuso de un derecho termina entrampando fuertemente a las instituciones públicas. Si ustedes se dan cuenta, muchos de quienes se inscriben, declaran y responden, no son de organizaciones que uno podría pensar representan a la estructura social del país. Voy por el contrario. Si ustedes se fijan, las organizaciones vecinales son mínimas. En Chile, el sistema reconoce a las juntas de vecinos como la instancia de participación organizada a nivel comunal. En Chile, el modelo anglosajón prestador de servicios, la principal ventanilla de atención del Estado es el municipio. Pero no son las organizaciones a ese nivel las más importantes. Ahora, hay un porcentaje, digamos, de diferencia sustantivo, estadísticamente significativo entre hombres y mujeres que solicitan. Y por lo tanto nosotros tenemos y nos estamos concentrando en estas características que hemos logrado construir hasta ahora. 30-39, masculino, educación universitaria, y no está adscrito a una organización. Y esto hace caer varios mitos de la literatura a propósito de esta discusión sobre la retórica ingenua de la transparencia. Y eso sería en los 10 minutos que me dijeron que voy a exponer. Gracias. Ahora sí. Muchas gracias, Bernardo. La verdad que muy interesante y sería muy lindo si pudiéramos seguir ensayando hipótesis o explicaciones y formas de abordar esos desafíos que salen de esos números que nos presentaste. Mariel, te doy a ti la palabra para que compartas la experiencia de Uruguay. Hola, ahora sí. Yo también tenía una presentación, si podemos compartirla. Buenos días, les damos la bienvenida. Me siento un poco en casa porque formo parte de uno de los
coorganizadores del evento, así que esperamos que estén pasando bien y disfrutando e intercambiando sobre estos temas. Básicamente, la idea de hoy era contarles en nombre de la oficina en la que me desempeño, que es la Unidad de Acceso a la Información Pública, la UAIP, para quienes no son de Uruguay, que supongo que son la mayoría, es el órgano garante en materia de acceso y transparencia, acceso a la información y transparencia de Uruguay. Me tocó a mí estar hoy aquí sentada, pero en realidad atrás tenemos un equipo de varios de los que están acá en la sala, Tania incluida, así que estoy en nombre de todos y todas ellas. Queríamos compartirles algunas experiencias de los últimos 2 años de la unidad y básicamente, bueno, contarles qué hicimos. Hicimos como órgano garante lo que le decimos a los organismos sujetos obligados que tienen que hacer. Medianamente y en forma más o menos consciente, nos propusimos liberar datos, abrir información de la propia unidad, disponibilizarla en formato de datos abiertos, estamos en un evento para eso, lo que implicó, entre otras cosas, sentarnos a diseñar, organizar, ordenar un poco, digamos, la casa en la interna sobre cómo teníamos registrada cierta información. Esto implicó clasificar, organizar, ir a registros bastante históricos, digamos, en algún caso. Entre ellos, modernizar y repensar el sistema de acceso a la información pública, el SAIP, como parte de este proceso. Y eso llevó a que básicamente hoy tengamos 14 conjuntos de datos abiertos liberados desde la propia unidad como órgano garante con distinta información. Acá hay conjuntos, los invito a visitar, están todos publicados en el catálogo de datos, pero hay conjuntos más atrayentes, digamos, en cantidad o en importancia, y hay conjuntos más de la dinámica, digamos, de la unidad, pero bueno, uno libera datos y después se ve quién los usa y los reutiliza o para qué. Plan que sigue, está pensado en 2024, seguir reconstruyendo, digamos, historia hacia atrás y aumentando la cantidad y la calidad de los datos que tenemos disponibles. En paralelo, digamos, o otro de los que hicimos, la unidad, como parte del cuarto plan de gobierno abierto de Uruguay, uno de los compromisos que asumió fue la construcción del INTAI, el Índice Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Básicamente, lo que se pretende es rankear, digamos, a los distintos organismos en el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información y en una temática bastante adyacente que es toda la gestión documental y el Sistema Nacional de Archivos. Producto de este compromiso y con la habitualidad de las mesas de diálogo, la consulta, etcétera, que un poco definido que este INTAI iba a medir 3 dimensiones, una institucional, una de transparencia activa y una de transparencia pasiva. Y bueno, es una declaración por ahora de los organismos, no tenemos normativa en Uruguay que habilite a imponerlo, digamos, pero a voluntad los sujetos obligados, los distintos organismos públicos participan de este evento, lo estamos midiendo por ahora anualmente. Y que tenemos recién publicada, digamos, los resultados de la segunda edición, de la edición 2022. Acá los invito desde nuestro sitio, hay una subhome diseñada, digamos, para todo lo que es la información del INTAI en cuanto a su metodología, etcétera. Y además contamos con un visualizador que es bastante atrayente, disculpen la voz, pero esta primavera es más invierno que otra cosa. Tenemos un visualizador que muestra, digamos, algunos de los resultados más interesantes. Si será importante, digamos, el promocionar esto aún en la voluntariedad, digamos, de los organismos, que entre una y otra edición ya mejoramos un 34% del nivel de respuesta de los organismos. Simplemente con decir, acá hay un índice y los invitamos a participar, como uno de los datos para remarcar, pero bueno, les dejo planteada la visita al portal. Entre una de las... ¿Por qué presentarles el INTAI hoy en un evento de datos? Bueno, si habrá permeado, digamos, esto de los datos abiertos, que en los indicadores que construimos en el INTAI justamente hay un par de preguntas que están pensadas y diseñadas para relevar el cumplimiento de la normativa que indica que los organismos tienen que publicar información en datos abiertos. 2 preguntas específicamente, sobre todo la segunda, en cuanto a darle sostenibilidad, digamos, ¿no? No solo si el organismo publica información en datos abiertos, sino si existen procedimientos y está pautado el cómo publicar, de forma de que esto sea constante, mantenido y sostenido en el tiempo. ¿Y cómo realimentamos una cosa con la otra? Y de nuevo, ¿por qué contarles esto en un evento de datos? Bueno, porque lo siguiente que hicimos con los resultados del INTAI es justamente liberarlos, ¿no? Uno de estos
conjuntos de datos que tenemos hoy es la evolución, ahora sí, de las 2 ediciones que ya tenemos disponibles, para que el que quiera en su casa pueda incluso calcular el índice, digamos, y posicionarse y controlar que hicimos nuestro trabajo bien, pero además reutilizar, digamos, estos datos para lo que se entienda que puedan ser útiles. ¿Qué más hicimos? Y en forma un poco paralela, pero van a ver que al final esto todo se reúne. Diseñamos un portal de transparencia, le llamamos Transparencia Pública, esto es también con el apoyo de la GESIC, por eso digo que hoy me toca estar acá, pero hay muchos otros equipos, digamos, trabajando en esto. Transparencia Pública es un sitio que también surge de parte de un compromiso de gobierno abierto y pretende hacer más accesible, digamos, la información pública y los mecanismos sobre cómo solicitar información, etc. Los invito también a navegar allí, pero entre otras cosas hay disponible información sobre la gestión y la transparencia de los organismos públicos en distintas temáticas, presupuestaria, electoral, de vinculación con el Estado, etc. ¿Y cómo se une, digamos, estos 3 aspectos, o por qué es importante de nuevo volver a liberar datos? Bueno, de los datos que liberamos del INTAI, una de las preguntas que hacemos también es consultarle a los organismos cómo pedirles información pública, y esos mismos datos abiertos que nosotros liberamos los reutilizamos dentro de este portal de transparencia para decirle rápida y fácilmente a las personas, bueno, si quiere pedir información, vaya, pinche acá, busque el organismo y este es el mecanismo. O sea que nosotros mismos estamos reutilizando información que liberamos, digamos, para seguir retroalimentando en este ciclo de transparencia y de acceso a la información. Así que, en respeto también como Bernardo a los 10 minutos, esto era lo que traíamos para compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariel. Interesante no solamente el impacto que mencionabas del índice, de contar con instrumentos de control y de seguimiento de las políticas públicas, sino también tu presentación trae también otra característica de la región, que es justamente el impacto que han tenido muchas veces los planes de gobierno abierto en impulsar iniciativas que incorporan la transformación digital y las herramientas digitales como un activo de las políticas y una herramienta de las políticas de transparencia. Así que muchas gracias. Y finalmente, en esta primera ronda, antes de pasar, vayan pensando preguntas, antes de pasar a las preguntas de todas y todos ustedes, le voy a dar la palabra a Julieta. Julieta viene de la sociedad civil, y la sociedad civil sí que ha tenido también un rol preponderante en impulsar las políticas de acceso a la información pública, en el reconocimiento del derecho. Y bueno, nos interesa entonces ahora que puedas compartirnos la experiencia de ASIG en materia de transparencia presupuestaria y todo el impulso que le han dado a esa agenda y las herramientas que han construido para fortalecerla. Gracias. Bueno, muchas gracias, Tania. Hola a todas y todos. Bueno, un poco los escuchaba y pensaba, entiendo mejor por qué estoy en este panel, y es para contarles quiénes somos y para qué sirve que los gobiernos abran datos, porque se usan y bastante, y el rol un poco de la sociedad civil es hacer más accesibles esos datos. Nos pasa con temas presupuestarios que la información muchas veces es muy técnica y difícil de acercarse y de entender para qué usarla, entonces por eso es la herramienta que hoy les voy a mostrar. Pero antes me gustaba contarles un poco quién soy, qué es ASIG, como para que... eso no es mío, eso es de otra compañera de ASIG, para otra mesa, pero no hay problema. Yo lo que tenía para mostrarles eran unas capturas de la plataforma que voy a mostrarles o contarles hoy, pero igual puedo contarles sin esas capturas, si no están no pasa nada. Sí, no pasa nada. Si querés yo puedo pasar a soporte y voy mostrando la... Sí, tranqui, igual es solo para mostrarles algunas capturas. Yo puedo contarles un poco la historia también de ASIG, que era la idea, no me iba a centrar únicamente en esa plataforma. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia es una organización que se fundó después de la crisis socioeconómica y política del 2001 en Argentina, que entre sus grandes objetivos se propone, por un lado, fortalecer la democracia y promover la igualdad política en la toma de decisiones, y por otro, garantizar o promover el acceso a derechos en condiciones de igualdad, promoviendo la igualdad socioeconómica y en el acceso a derechos. Para hacer ese trabajo usamos diversas herramientas. Una de ellas es el acceso a la información pública, y ahí retomando un poco algunas de las cuestiones que se dijeron,
la evolución, el hecho de que Argentina hoy cuente con una ley de acceso a la información pública que se sancionó en el año 2016, hace que actualmente contemos con un portal de transparencia presupuestaria que publica el Ministerio de Economía información actualizada diariamente sobre la ejecución del presupuesto nacional, y eso nos permite hacer un monitoreo constante de la ejecución de las políticas públicas. Entonces se combina muy bien la herramienta de acceso a la información pública con la de análisis presupuestario. Sin esos datos es muy difícil para nosotros hacer ese ejercicio, porque es muchísima la información que necesitamos para comprender las prioridades en la gestión, sobre todo de las políticas públicas en términos de presupuesto. Entonces ahí mi idea era eso, contarles que ASIJ utiliza la herramienta de análisis presupuestario y acceso a la información pública para demandar o tener más evidencia a la hora de exigir mejoras en el acceso a derechos o incluso la rendición de cuentas cuando encontramos ciertas dificultades a la hora de analizar los gastos o las políticas sobre los colectivos con los que trabajamos. Y ahí dentro del eje de acceso a derechos hay programas vinculados con el acceso a la vivienda, el acceso a la educación, bueno, un montón de otras áreas que no es solo la vinculada con justicia fiscal, que es la que yo coordino. Por otro lado, me pareció interesante también reconocer que esta posibilidad de nosotros crear un portal que tiene visualizaciones un poco más accesibles a la hora de monitorear el presupuesto es gracias a que se publica esta información desde el año 2007. Tenemos información actualizada sobre lo que el Estado Nacional destina a diferentes políticas públicas con una desagregación muy interesante, digamos, bastante desagregada la información. Entonces, por eso es que ahí van a ver que el monitor presupuestario lo que muestra es el presupuesto que destinan los diferentes ministerios o jurisdicciones, y ahí están los ministerios más vinculados con gasto social, pero también otros ministerios, las entidades que son una clasificación presupuestaria un poco más pequeña dentro de las jurisdicciones, y ahí, por ejemplo, en Argentina, el ANSES, que es la Administración Nacional de la Seguridad Social, es una entidad, por eso es que tenemos esa cajita ahí, porque es muy importante para poder hacer esa selección. Después podemos ver las partidas desagregadas por programas, que es la forma en que en Argentina se reflejan las políticas públicas, o la forma más fácil de llegar a monitorear las políticas para quienes no conocen el detalle de los tecnicismos del presupuesto. Y después las actividades, que es un nivel de detalle más pequeño dentro de los programas. Y algo, digamos, el valor agregado que da esta plataforma, que no tiene actualmente la del Ministerio de Economía, es que podemos elegir, está un poquito más arriba, en la caja de la derecha hacia abajo, si queremos ver el presupuesto ajustado por inflación o en valores nominales. Eso es algo que en Argentina es muy importante, porque si no es muy difícil hacer comparaciones interanuales para ver si el presupuesto efectivamente se reduce o aumenta. ¿Y por qué creamos esta plataforma? Eso también me parece interesante, que no es que lo hicimos sin un recorrido detrás, ¿no? Desde el año 2015, ASIJ realiza, en el marco de la discusión del proyecto de presupuesto que se da en el Congreso Nacional, semanas donde intentamos analizar el proyecto que se va a aprobar para el año siguiente, ver cuáles son las tendencias, también discutir en términos cualitativos el gasto, no solo el análisis cuantitativo de las partidas, y nos encontrábamos con que había mucho interés de otras organizaciones, incluso de periodistas, de activistas, por saber cuáles eran esas tendencias, pero con muchas dificultades para hacer ese análisis. Por eso es que creamos la plataforma, porque ahorra muchísimo trabajo en el sentido de que permite, si bajamos un poco más, permite ver, por ejemplo, un organigrama de las diferentes jurisdicciones y sus programas, el listado de actividades desagregados según el crédito o el presupuesto que se asigna a principio de año, que se asigna o que se mantiene durante el año, es decir, qué modificaciones va teniendo el presupuesto, y podemos ver el presupuesto vigente, y también el devengado con esa actualización que publica el Ministerio de Economía, y al final, que esto es lo que más se usa en general, el gráfico de barras que muestra la tendencia un poco más accesible.
Esto nos ha permitido que haya más organizaciones, más periodistas con información para poder hacer sus análisis sin requerir de la consulta así para hacerlo, porque nos pasaba que muchas veces nos consultaban dónde encuentro la partida de jardines, dónde encuentro... Bueno, ahí hay cosas que son un poco más intuitivas que descargarse el Excel, tener que clasificarlo por... Bueno, hay un montón de pasitos que hay que hacer antes de llegar a poder armar esto. Tenemos un montón de desafíos y muchos de ellos son que incluso esta plataforma siga siendo más accesible, más útil. No sé, hay un tema metodológico con la inflación que se discute continuamente en Argentina y por el dinamismo que la economía va teniendo, ahora vamos a agregar un ítem más que es la inflación promedio y no la acumulada. Como hay un montón de tecnicismos que hacen que tengamos que estarla revisando constantemente, pero si no existieran los datos abiertos, esta plataforma no serviría y habría un montón de análisis que llegarían tarde. ¿Por qué digo tarde? Porque el presupuesto se cierra y lo que no se ejecutó y la demanda que no hicimos para que se ejecute bien, se perdió en algún punto o es más difícil visibilizarlo. Un poco creo que por ahí va en mi presentación el sentido de la utilidad de tener esta información. Y después otro de los grandes desafíos es que la información se cruce con información cualitativa. Un gran déficit en nuestro país es que haya información sobre la ejecución de las políticas o los resultados de las políticas en términos físicos o cualitativos. Hay mucha menos información y de menor calidad, menos creíble que la información financiera, y sin esa información es muy difícil hacer análisis más rigurosos. Creo que, o sea, podríamos profundizar sobre la plataforma, pero no sé si es la idea mostrarles más cosas de esa plataforma. Además del explorador, el monitor tiene un apartado para comparar que lo que intenta solucionar son algunos problemas de trazabilidad, porque hay muchas dificultades detrás de la información, o sea, a la hora de sistematizar y poder unificar las bases de datos, nos encontramos con que si cambia de nombre un ministerio, ya se te rompe digamos, esa base. Entonces, en esta sección, que es la de comparar, podemos agrupar. Ahí el usuario o la usuaria tiene que saber un poco el recorrido histórico del ministerio que está analizando, incluso de la política, porque en nuestro país a veces con los cambios de gestión cambian, se agrupan ministerios, cambian los nombres de los programas, no tenemos un código único de programas, entonces esta sección lo que intenta es facilitar la posibilidad de comparar las partidas cuando se nos rompe esa trazabilidad. De nuevo, sí, es una plataforma de código abierto que se puede usar en otros países si hay datos abiertos del presupuesto y estoy a disposición para conversar lo que sea necesario. Muchísimas gracias, Julieta. No, te pedí que si podías redondear simplemente porque, bueno, estamos ya sobre la hora de cierre, nos quedan algunos minutos, pero quería justamente abrir la posibilidad de que las personas que están escuchando, bueno, puedan hacer sus opiniones, reflexiones. ¿Hay alguien interesado o interesada en hacer alguna pregunta o compartir? ¿Qué tal? Buenos días. La pregunta es para la representante de la Unidad de Información de aquí de Uruguay. Y, perdón, peco con el desconocimiento en la materia, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con esas organizaciones que no cumplen con ese índice de transparencia? ¿Qué es de esperar para el usuario, verdad? Que si ya de por sí no cumplen con el acceso a la transparencia y la información, cuando yo como usuaria voy a hacer ese pedido, demora muchísimo más, o sea... ¿De qué manera la unidad puede ayudar a que esos datos finalmente estén disponibles, ¿no? No sé si me explico bien lo que quiero transmitir. Sí, te explicas bien en la pregunta. Conversábamos algo con Bernardo antes de comenzar el panel. A nivel normativo en Uruguay tenemos alguna dificultad, digamos, en la posición institucional de nosotros, digamos, como órgano garante y de la imposibilidad que tenemos de imponer sanciones o de obligar, digamos, a los organismos
Por eso es que conceptualmente, digamos, y metodológicamente, este índice, el INTAI, es de autoevaluación. Sí es verdad que en 2 ediciones el aumento, digamos, en la participación ha sido significativo, y si además uno analiza los resultados, voluntariamente, digamos, está bastante tercerizado en cumplimiento alto, medio, bajo, o sea que los organismos realmente son sinceros, digamos, a la hora de contestar y participar. Tiene que ver con un trabajo nuestro, digamos, de suplir esa carencia con difusión, digamos, ¿no? Hemos hecho talleres de capacitación, de divulgación, tratar de acercarnos a los organismos para decir, bueno, participen, y bueno, creo que lo venimos logrando, digamos. Claramente necesitamos de más ediciones y de más perspectiva para saber si quizás en la siguiente edición o en la otra realmente alcancemos el 100% del cumplimiento para realizar el índice, ¿no? La reflexión que tú hacías, bueno, sí, ¿qué queda después para lo que queda por cumplir? No solo que todos respondan, sino que además realmente mejoren en las respuestas que brindan, porque sinceramente hayan mejorado en sus mecanismos de transparencia y de acceso. Pero bueno, es los próximos años, digamos, y el devenir de lo que nos queda por hacer y para hacer. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? Bien. Entonces, cualquier cosa nos interrumpen, porque bueno, la idea es que esto sea lo más dialogado posible. No, entonces, antes de pasar al cierre, quizá me gustaría pedirle a los tres si pueden dejarnos un comentario o una reflexión final en base a la experiencia que han tenido en integrar justamente estas herramientas para facilitar el ejercicio del derecho, para facilitar el monitoreo de la política pública o para hacer más comprensible la información y reutilizar y ponerle valor agregado a los datos que ya estaban disponibilizados. Bueno, justamente, ¿qué aprendizajes? Y sobre todo en clave, ¿no? Hoy arrancábamos el panel haciendo un repaso de la evolución que ha tenido la agenda del acceso desde principios del siglo hasta ahora. Bueno, justamente en clave futuro, ¿qué aprendizajes y qué cosas, qué desafíos ustedes ven para justamente quizá reducir esta brecha que mencionaba, ¿no? Bernardo en su presentación, de entre las personas que ejercen el derecho a través de los mecanismos de transparencia pasiva y aquellos que en principio concluimos que acceden a la información a través de los mecanismos de transparencia activa, ¿no? No sé quién quiere empezar. Bueno, empiezo yo. Creo que uno de los principales desafíos es complementar mejor la apertura de información con capacitaciones, talleres, guías, tutoriales, todo lo que sea necesario para que verdaderamente se puedan usar los datos. Porque muchas veces son bases muy grandes que sin un acompañamiento quedan ahí cargadas, se abrió la información, pero no se puede hacer mucho más con eso. Y en el caso de Argentina, que obviamente es el que conozco más, siento que no hay suficiente, al menos en temas presupuestarios, con la cantidad de información que hay, que es súper útil, no hay suficiente publicidad o difusión de esa información, sobre todo para qué se puede usar. Somos muy pocas organizaciones las que hacemos eso, por un montón de razones, y me da la sensación de que todavía queda mucho por hacer desde el Estado para que esos datos se usen por la ciudadanía, incluso, no necesariamente sociedad civil. Creo que eso es de lo más desafiante que encuentro para comentar. Yo me quedo un poco con una pregunta que traías, Bernardo, ¿para quién el portal, ¿no? En esto de seguir investigando y el desafío que tenemos en esto de liberar información para todos y para todas verdaderamente, ¿no? Accesible para las personas en general y en su totalidad. Ese me parece que es de los mayores desafíos, y comprender que si como órganos garantes, digamos, no trabajamos fuertemente en eso, vamos a seguir teniendo un derecho segmentado o parcializado. Y bueno, liberar información, de nuevo, en formatos abiertos, reutilizables, que sean verdaderamente accesibles, colabora, digamos, o va en esa trayectoria. Creo que ha quedado demostrado en el panel que todo lo que se puede hacer cuando uno libera información.
Bueno, insistir en el punto respecto de que mi presentación apunta a la implementación de las políticas, la lógica de Vildavsky, que la implementación es perfectamente imperfecta. Entonces, uno de los temas que tenemos que ver, por lo menos lo que estamos haciendo en Chile, es estudiar los instrumentos de la política, desde la ley hasta las normas, los procedimientos y los datos. Pero nos interesa esa implementación en términos de conocer qué aprender de esa implementación en los 3 niveles de gobierno. Gobierno central, regional. Recuerden que en Chile ya elegimos al gobernador regional, pero convive con un delegado presidencial. Entonces tenemos un modelo bastante atípico, digamos. Y las 345 municipios, como les comenté en mi presentación. Entonces, ¿qué aprender de la implementación, pero también cuáles son las fallas de implementación? Y ahí centrándonos en algo que era evidente, sobre todo a propósito de las entrevistas que estoy haciendo, estamos haciendo a nivel de los enlaces nuestros en el territorio, los costos de la implementación. Las organizaciones no nacen transparentes. Y en particular los municipios, el costo de generar información, particularmente la pasiva, es enorme, porque hay fracturas y hay capacidades distintas. Entonces, esos costos son importantes en la discusión que estamos teniendo hoy día en el Congreso de la Ley de Transparencia, que le llamamos la 2.0, tendría que ser aquella que nada más nos va a permitir tratar de aplicar un principio que para nosotros es relevante, que es que donde hay un peso público, comunidad, de medida financiera en Chile, los datos deben estar disponibles para cualquier chileno. No es aceptable que si yo recibo financiamiento del Estado, no disponibilice en qué estoy gastando ese dinero. Y en Chile hay áreas de opacidad sustantiva. Lo bueno es que la ley nos permite y nos reconoce en un área en la cual no es nuestra función, que es el invitado de piedra a toda esta conversión, que es la corrupción. Entonces, disponibilizar, avanzar y mostrar esas áreas sin hacernos cargo de algo que en Chile es un tema que nos preocupa y nos ocupa. Eso. Muchísimas gracias a los tres, la verdad que fue un placer escucharlos. Y bueno, ahora viene la hora del almuerzo y retomamos en la tarde, tanto aquí en las distintas salas como en el edificio anexo de la Torre Ejecutiva y en la Torre Ejecutiva. Y después, por supuesto, los esperamos en el cierre. Muchas gracias.